Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre GIMP. En este tutorial, o en este capítulo, veremos cómo trabajar las selecciones, la herramienta de selección que la tenemos ya aquí seleccionada, que la cual puede ser, digamos, rectangular o circular, que bueno, va a ser lo que vamos a trabajar en este capítulo. Para ello, vamos a abrir un nuevo documento, una nueva imagen. Vamos a abrir una imagen que ya tengamos seleccionada. Para esto también vamos a ver cómo nosotros podemos abrirlo. Para esto vemos primero que nada que al momento de abrimos un explorador propio de GIMP. Y en este caso, por ejemplo, nos vamos a ir en el archivo de imágenes. Aquí yo tengo unas imágenes y vamos a ver que yo puedo en la parte derecha ver una previsualización de la imagen. ¿Okay? Nosotros podemos ajustar el tamaño de la previsualización y vamos a poder recorrer digamos entre las imágenes que nos tenemos y podemos ver cuál es la que nos interesa. De momento vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Es importante mencionar que GIMP es compatible con muchos formatos, incluidos PSD, que es de Photoshop, y no solamente es compatible en el sentido de la apertura de la imagen, sino incluso del tratamiento de la misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen en PSD, que ya tengamos, digamos, dentro de esa imagen, ¿no? Ese archivo PSD, tengamos capas y varios parámetros seleccionados y atributos aplicados, GIMP los puede importar sin mayor problema, salvo algunas, digamos, efectos o herramientas, por ejemplo, tal vez de la última versión, la CS6 o no sé, algo muy especializado que solamente de PSP tenga. Pues bueno, en ese sentido, Photoshop tenga, GIMP puede importarlo, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos, es perfectamente compatible con archivos elaborados en Photoshop y viceversa. Nosotros también podemos aquí guardarlo al final con una extensión PSD sin ningún problema. Bueno, de momento vamos a abrir esta para ver cómo se trabaja, ¿ok? Vemos, como ya se había mencionado en el capítulo anterior, que vamos a tener aquí nuestra caja de herramientas y nuestra caja de pinceles, capas y bueno, en general todo esto, ¿no? Ok, y vamos a ver cómo se puede trabajar, digamos, en cuanto a selección. Vamos a hacer primero que nada, nosotros podemos simplemente al darle clic en un lugar de la imagen y arrastrarlo, nosotros vamos a tener una preselección. Para esto, si yo primo en el centro, puedo mover mi selección a donde me interese. No sé si se alcance a ver, pero aquí en las esquinas tenemos unos recuadros, los cuales, por ejemplo, me van a servir como áreas de selección. Por ejemplo, entre estos dos recuadros, si yo me coloco en medio, yo puedo modificar el espacio de selección de manera vertical. Si yo me coloco entre estos dos recuadros, puedo moverlo, por ejemplo, de manera horizontal. ¿Ok? O viceversa, yo puedo simple y sencillamente ubicarme en una esquina y me puedo mover de manera libre de derecha a izquierda y de arriba a abajo y modificar el tamaño de la selección. Y siempre y cuando yo dé clic y mantenido en la parte céntrica, es decir, que no esté en ninguno de los extremos o en las orillas, yo puedo mover nuestra área de selección. No solamente vamos a poder modificarla de esta manera, nosotros podemos modificar también directamente en el área de la caja de herramientas, en la parte de abajo. Vemos que cuando tenemos seleccionada una herramienta, tenemos aquí se activa una caja de parámetros propias de la herramienta que estamos trabajando. Algo muy similar si ya conocen Photoshop, digamos en la parte de arriba que lo tenemos, nuestros parámetros modificables o ventanas desplegables. Aquí directamente GIMP lo maneja o despliega nuestra área de parámetros modificables en la parte de abajo de las herramientas, algo que resulta muy práctico cuando ya se sabe trabajar. Si no conocen Photoshop, los recomiendo, los invito a que vean el curso que he trabajado sobre Photoshop a nivel básico, un poquito intermedio, en el cual, pues bueno, aquí tienen el link en el cual pueden ustedes ver todo el curso completo. Pueden ver capítulos como ustedes decidan. Pero bueno, regresando a esto, vamos a ver que al igual que por ejemplo en Photoshop, nosotros tenemos áreas de suma de selección, resta de selección o intersecciones. Pero ¿cómo vamos a ver? Para eso vamos a darle clic en Shift y nosotros podemos crear una nueva segunda selección y de esta manera automáticamente se suman las dos selecciones. Nosotros vamos a darle nuevamente a Shift
y se va a sumar a las selecciones previas. Esto lo podemos hacer de manera libre o lo podemos hacer, ¿sí? Digamos, de manera seleccionada. Es decir, si yo no doy Shift y simplemente selecciono y nuevamente selecciono otro lugar, se deselecciona la parte anterior, a menos que yo en la parte izquierda, aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, para añadir selecciones. Si yo tengo seleccionado oprimida esta herramienta, todo aquello que yo seleccione sin que dé Shift se va a sumar a la selección previa, ¿ok? Aunque no tenga contacto, tenga o no tenga contacto con alguna selección. Aquí por ejemplo ya tenemos 4 selecciones que al final me da toda esta selección, ¿ok? Yo puedo por ejemplo restar selecciones. Si yo la agarro y tomo esto por ejemplo, lo que me va a hacer es que esta última selección me la va a restar de las dos anteriores. Yo puedo hacerlo por ejemplo aquí y ya vemos que este recuadro me lo deseleccionó y este también me lo está deseleccionando. O puedo simplemente manejar intersecciones. Por ejemplo, yo puedo agarrar y hacer un rectángulo aquí, ¿sí? Y solamente aquello que esté entre la segunda selección y lo ya seleccionado se va a conservar, ¿ok? Esto sin oprimir ninguna tecla auxiliar como podría ser Shift o Control, en este caso de manera directa, ¿sí? Lo recomendable es manejar siempre esta y mejor manejar los shortcuts o por ejemplo en el caso del Shift si queremos sumar selecciones, ¿ok? El tamaño de la selección, vamos a regresar nuevamente, nosotros lo podemos modificar directamente de aquí hacia izquierda o hacia la derecha, es decir, a lo ancho o a lo alto, ¿sí? Vamos a verlo aquí, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo. O también podemos modificar la posición, ¿sí? Claro que esto, pues bueno, yo no recomendaría mucho porque es algo muy lento. Es solamente cuando queremos hacer algo muy preciso, ¿ok? Lo ideal es podemos hacerlo manual y ya nada más cuando queremos ser muy precisos podemos hacerlo de esta manera. Ahora bien, vamos que esto no solamente se aplica para rectángulos. Yo puedo, por ejemplo, tener los elipses y vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo puedo tener una suma de selecciones, simplemente al oprimir Shift puedo sumar selecciones, ¿sí? Puedo restar, bueno, sumar de manera directa, restar selecciones, ¿sí? O interseccionar, ¿ok? Es decir, esto va a ser invariable entre cualquiera de las herramientas de selección. Vámonos de nuevamente a la original. ¿Y qué es lo que más vamos a ver? Por ejemplo, nosotros podemos, en la parte, por ejemplo, de rectangular, podemos generar, por ejemplo, si queremos que la selección sea, por ejemplo, con una proporción. Si nosotros seleccionamos esta opción, al momento de hacer una selección, siempre va a ser rectangular. Y, por ejemplo, en este caso va a ser 1 por 1, ¿ok? ¿Y cómo voy a determinar, por ejemplo, cuál va a ser la proporción? Porque aquí yo veo que, por ejemplo, si yo lo tengo seleccionada, pues todavía me está conservando una. ¿Por qué? Porque está tomando la actual, es decir, de la última selección la conserva. Pero, por ejemplo, si yo le pongo 1 a 1, vamos a ver que no lo puedo modificar. Va a ser siempre de manera perfectamente cuadrada. Yo le puedo poner, por ejemplo, 1 a 2, ¿sí? Y como vemos, aquí ya se vuelve rectangular. Puedo poner de 2 a 1. ¿Ok? Y ahora el rectangular va a ser de manera horizontal, ¿sí? Y pues bueno, esto lo vamos a poder entonces fijar nosotros. Si lo queremos, por ejemplo, invertido, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primero? Si lo horizontal o vertical o invertido, ¿no? Es decir, esto lo podemos trabajar de manera muy precisa. Y igualmente que, por ejemplo, como lo habíamos hecho anteriormente, nosotros podemos modificar esto siempre, digamos, desde las esquinas a los lados, pero vemos que si yo aquí si la aumento, por ejemplo, en la parte de arriba vemos que automáticamente se expande. ¿Por qué? Por la proporción que ya la tenemos aquí seleccionada, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre GIMP. Y pues bueno, que lo confronten también con el curso que tengo sobre Photoshop para que vean, digamos, las ventajas y desventajas que puede llegar a tener uno u otro. Claro, una de las ventajas por encima de Photoshop de este programa, pues claramente es el hecho de que sea gratuito, ¿no? Y ya desde ahí ya tenemos una ventaja muy poderosa. Pero bueno, la idea de esto es, bueno, que conozcan las dos herramientas y tienen la posibilidad de adquirir Photoshop, pues que bien, ¿no? Pero siempre tenemos esta opción que es muy buena, ya lo estarán viendo, digamos, en este curso. Y pues bueno, los veo en el siguiente tutorial.
en el siguiente capítulo. Los invito entonces a que se suscriban a los demás cursos, Photoshop, algo de Scribus, que también es de código libre, Excel, que he estado trabajando. Excel entré con un curso de manera directa a nivel avanzado, dado que pues la mayoría conocemos las herramientas básicas de Excel. Y pues bueno, los veo en el siguiente capítulo y hasta la vista. Suscríbanse.